Muy buenos días, chicos y chicas. Dios les bendiga en esta mañana. Espero se encuentren muy bien de salud, al igual que su familia. El día de hoy iniciamos nuestra clase con un tema de mucha importancia y es los tipos de literatura. A través de la historia, la literatura nos ha ayudado, nos ha enriquecido nuestra cultura de forma escrita. Es a través de la literatura que hoy en día conocemos todas aquellas grandes tradiciones que se pasaron de generación en generación de forma oral. La literatura tiene su gran apogeo y su gran crecimiento en la Edad Media, cuando la imprenta se inventa. Recordemos, Juan Gutenberg es quien implementa o inventa la imprenta en la Edad Media, cuando en aquel tiempo todo autor o autora, cada vez que producía una obra tenía que hacerlo manuscrito, ya que no contaba con la tecnología para poder hacerlo de forma impresa. Y hoy en día tenemos grandes obras literarias, tenemos grandes compilaciones de diferentes tipos de literatura de forma escrita que enriquecen nuestra cultura, enriquecen nuestro conocimiento, enriquecen nuestro léxico y nos hace profesionales con un gran repertorio histórico del cual nosotros podemos hacer uso, no necesariamente por ser o estar preparados en un área determinada, sino por el simple hecho de deleitarnos y conocer más de las diferentes culturas, tradiciones que se dieron antes de nuestra era. Pues bien, etimología de la palabra literatura. La palabra literatura es de origen latino. Esta palabra es literae, que evolucionará. Después evolucionó a literatura, con igual significación, literatura. Con tal nombre, es decir, literatura, se hace referencia a las letras. Las letras se les conocía como litera. Más específicamente significa la formación de las letras. La literatura es el producto del literator. El literator es lo que comúnmente hoy en día nosotros jóvenes conocemos como autor, autora, escritor, escritora. Porque es importante conocer esta literatura que se dio antes de nuestra era. Si bien es cierto, en las épocas anteriores, si recordamos cuando vimos los movimientos literarios, tuvimos una época griega, una época romana, había una mitología, antes de eso había escritos chinos, hebreos, egipcios, que era antes de nuestra era, y cuando ya estamos en nuestra era, estamos en una edad media en donde la mujer no podía expresarse de una forma directa, y usaba seudónimos masculinos para poder publicar sus grandes obras. Todas estas compilaciones son un enriquecimiento cultural que la literatura hoy en día nos pone en bandeja de plata, ya sea de forma escrita o de forma oral. ¿Qué es la literatura? Se entiende por literatura la producción intelectual que utiliza el lenguaje y la escritura como vía de expresión a manera narrativa. Cuando hablamos de a manera narrativa es que nos está contando, nos están narrando hechos o acontecimientos que se dieron en épocas pasadas, de hecho en épocas actuales, porque hoy en día la narrativa sigue evolucionando y se va adaptando y tiene una metamorfosis que se acerca a cada acontecimiento que se esté dando en la sociedad. Es un arte mayor que abarca varios géneros literarios, por ejemplo, la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, entre otros. ¿Quién no ha leído una novela? ¿Quién no ha leído un cuento? ¿Quién no ha leído una poesía? ¿Quién no ha redactado o leído un ensayo? ¿Qué se excluye en la literatura? Se excluyen escrituras científicas, técnicas, informe y composiciones escritas de este estilo. Literatura es todo aquello que puede narrar un acontecimiento, ya sea real o ficticio, pero
que haya una historia detrás de esto. Y en el caso de las escrituras científicas y técnicas, se carece de esto. Ahora, los tipos de literatura. Tenemos la literatura oral. Recuerdan, en el tema anterior las vimos como parte importante. Es aquí donde la literatura inicia, la parte oral, contando aquellos grandes acontecimientos que se dio en Egipto, en China, de repente que se dio en Grecia, en Roma. La literatura oral es aquella que se transmite esencialmente por vía oral, aunque puede tener también algún tipo de transmisión escrita. Como les digo, hoy en día muchas historias que se pasaban de generación en generación de forma oral, hoy las tenemos a la mano de forma escrita y no solo impresa, sino digital. Ahora, la literatura escrita. Este tipo de literatura es la más conocida y la más utilizada. Y ahí tenemos la imagen, obviamente. No desconocemos que toda la literatura que nosotros necesitamos la encontramos en su mayoría de forma escrita, como les comentaba anteriormente, ya sea impreso o en digital. Tenemos la literatura egipcia. ¿Quién no se ha maravillado con tantas historias de todos estos egipcios? ¿Quién no ha oído hablar de Nefertiti? ¿Quién no ha escuchado hablar de Tutankamón? Entonces, todo esto es literatura egipcia. Es de las literaturas más antiguas. Se plasmaban himnos a dioses, escritos en papiros que eran guardados con los fallecidos, como los textos de las pirámides y otros contextos médicos. Los papiros jóvenes, no piensen que los fabricaban de papel. No, los papiros normalmente se sacaban de cueros secos de diferentes animales. Obviamente llevaba un proceso, ¿verdad? Pero este proceso todos los egipcios lo supieron hacer para poder escribir sobre ellos toda esta literatura egipcia. Tenemos la literatura hebrea y aquí la más importante y con la que iniciamos esta literatura son los 10 mandamientos escritos en roca inicialmente, porque si bien es cierto, esta es una época antes de nuestra era, es una época antes de Cristo, y es aquí donde pasamos a la época después de Cristo y aún así con la literatura hebrea no se contaba con la imprenta. Esta literatura fue escrita por judíos. Parte de esta literatura se encuentra escrita en la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento. Recordemos que la parte hebrea, la literatura hebrea, consta de una época antes de Cristo y una época después de Cristo. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La literatura griega. ¿Quién no se ha fascinado con estas increíbles historias de los dioses griegos? Zeus, el dios del trueno. Hades, el dios del inframundo o el infierno. Ares, el dios de los vientos. Neptuno, conocido también como Poseidón, el dios de los mares. Todos estos dioses griegos, hijos de Cronos. Y Cronos es el dios del tiempo. De ahí el nombre de cronología. Ordenar en forma cronológica, es decir, usando fechas, usando tiempo. Aquí se destaca Homero con sus dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Se refiere a la literatura escrita en griego antiguo, a partir de las obras más antiguas, hasta aproximadamente el siglo V. Es considerada una literatura original y base de influencias para literaturas de distintos lugares. Si usted ha sido curioso y ha leído mucho la literatura griega y se ha extasiado leyendo todas estas grandes hazañas de los dioses griegos, de los grandes caballeros de ese tiempo, Ulises,
Telémaco. Hoy en día esas grandes películas que han sido llevadas a la pantalla grande como 300, como Troya, que Troya en versión original es la Ilíada y es la Odisea. ¿Quién no ha visto todas estas grandes hazañas de los dioses griegos? La mitología griega es algo místico, es algo que realmente nos deja mucho que desear. Les voy a contar un pequeño mito griego y tenemos el mito de la Vía Láctea. Aún recuerdo cómo mi imaginación voló cuando lo escucho por primera vez. Y es que muchas veces nosotros nos fijamos en el cielo y vemos las constelaciones y no sabemos el porqué, el nombre de las constelaciones. Pues el de la Vía Láctea se asume y se relaciona con el mito griego de cuando la esposa de Cronos tuvo un hijo. Obviamente ella era una diosa y era la diosa Rea, y obviamente su hijo era un dios, pero Cronos había tenido un hijo con una mortal, es decir, con alguien de la tierra. Entonces este niño era un semidios porque era un hijo de un dios y de una mortal. La mamá de este niño subió al Olimpo, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como cielo. Y ella se escabulló entre las recámaras del Olimpo para cambiar su hijo por el hijo de la diosa Rea. Pero su propósito era de que su hijo se amamantara de la leche de la diosa Rea para que se convirtiera en un dios. Y cuando la diosa Rea empezó a amamantar, descubrió que no era su hijo y lo despegó de su pecho lanzándolo en la cuna, y la leche quedó pintada en la pared de la misma manera en como la Vía Láctea está en la constelación. ¿Verdad o mentira? Ahí esa es una característica de los mitos, de la mitología griega. La literatura romana, los grandes romanos. Hay parte de la literatura griega que influyó en los romanos, en Ovidio, cuando escribe la Eneida, el libro del buen amor, todo esto que está relacionado siempre con la literatura y las grandes hazañas caballerescas. Esta literatura estuvo influenciada por la literatura griega. En ella se puede encontrar generalmente o se encuentran plasmadas en estos hechos de la historia de su pueblo. La literatura romana es fundamentalmente literatura latina. Es aquí donde nos implementamos a escribir grandes hazañas relacionadas con los coliseum, como todos aquellos espartanos luchaban con animales, demostrando una fuerza increíble, superior a los demás hombres. Todo esto tiene que ver con la literatura romana. La literatura china, que para algunos pueden pensar que existe literatura china porque es más mencionada la romana, la griega, la hebrea, la egipcia. Claro que sí, y es una de las literaturas más clásicas por excelencia, es decir, que se funda en el respeto de libros muy antiguos, con carácter religioso, se encierran en los principios de vida. Ha influido de forma extraordinaria en la literatura de países cercanos, ¿verdad? Especialmente en países como Japón y Corea. Bien, chicos, estas son las asignaciones para este tema. Espero las cumplan al pie de la letra. Por favor, siempre traten de trabajar lo más nítido posible. Como ya se ha explicado y ejemplificado, deberán elaborar un mapa conceptual decorado con detalles alusivos a la literatura. Recuerden enviar fotografías de la asignación. Por favor, escriban a mano en cada página que trabajen su curso, fecha, sección, nombre. Por favor, no lo vayan a editar o escribir con el celular. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Que tengan un bonito día. A trabajar se ha dicho.